Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de esta interesante información que nos está ayudando a revelar verdades y a participar colectivamente de una energía que aporte justicia a todas las revelaciones y a todo lo que hemos integrado en la comunidad de Kundalini Yoga. Y le doy la bienvenida a mi querido Iván Siriom Singh en el pasado. And I welcome also to our dear Guru Nishan, our guest for today's chapter. Thank you for being here, Guru Nishan. It's totally my pleasure. Thank you for having me here. Ok, vamos a compartir una vez más, como lo hacemos siempre, el manifiesto que nos heredaron Guru Nishan y Mina Bajadori en las primeras revelaciones. Ellas hicieron un trabajo extraordinario para dar forma a todo lo que nos iba a motivar en estas conexiones. Mi querido Iván, entonces repasamos una vez más de las razones de estos espacios que están compartiendo las verdades. Número uno, romper el velo de silencio que se ha impregnado desde hace mucho tiempo la comunidad de Kundalini Yoga y el estilo de vida 3HO en nombre de la neutralidad. Número dos, validar y ayudar a clarificar los complejos sentimientos de quienes se han unido a este estilo de vida, que nacieron y fueron criados en él y que han practicado o enseñado Kundalini Yoga. Número tres, para fomentar la escucha activa hacia conversaciones incómodas de nuestra comunidad como un acto revolucionario de sanación personal y colectiva. Número cuatro, para que los sobrevivientes de abuso sepan que los vemos, les creemos, los amamos y pelearemos porque se aborde su verdad. Número cinco, para que los maestros que niegan, que usan el bypass espiritual, el gaslighting, sepan que lo que están haciendo es intencionalmente ignorante y retraumatiza a las víctimas. Número seis, para iluminar el racismo hereditario, la homofobia, la apropiación cultural, la explotación que se perpetúa en las enseñanzas del estilo de vida de 3HO y el espíritu comunitario en general. Número siete, para parar la perpetuación del gaslighting, o conocido como luz de gas, el avergonzar a las víctimas nombrándolo por lo que realmente es. Número ocho, para desmantelar la vergüenza interiorizada, la culpa, el positivismo tóxico y la mentalidad del light washing, que es la estrategia de aparentar mejorar las cosas, pero en realidad no lo hacen. Número nueve, honrar las partes de nosotros mismos que han sido olvidadas o silenciadas. Número 10, honrar a todos y cada uno de los que han pasado por la comunidad de Kundalini Yoga, nombrados y no nombrados. Y número 11, alentar a las personas a hacer sus propias investigaciones, a procesar sus emociones, a tomar terapia somática y otras terapias de apoyo como lo necesiten, para sacar sus propias conclusiones y sean pensadores críticos en lugar de seguir solamente a alguien de manera ciega. Recuerden que sus historias son valiosas y que estamos aquí para apoyarlos. My dear Guru Nishan, it's the first Hello, time that hello. we hear this manifesto in Spanish, isn't it? I was thinking that as you were reading it, I was like, oh, these are the Uncomfortable Conversations podcast manifesto, or intentions. And Yes. I'm glad that we're expanding it and continuing the intentions of really illuminating the twisted and distorted, complex aspects of what it means to be spiritually abused and what it means to be a part of institutional abuse, because it's far more confusing than one imagines. Guru Nishan expresa que le da mucho gusto escuchar esto que se está compartiendo como una continuidad del podcast de Uncomfortable Conversations que ella comenzó a hacer y pues que le da mucho gusto que aporte a desmenuzar toda esta complejidad de emociones y de situaciones dentro de nuestra comunidad, ¿no? Mi querido Iván, vamos a tocar el día de hoy el cuarto capítulo del modelo del doctor Steven Hassan. ¿Quieres presentar un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy? Sí, gracias. Hoy vamos a hablar acerca del punto número 4, el último y no por menos importante, es el punto acerca de las emociones, el control de las emociones.
My dear Guru Nishan, as you already know, we are not professional translators, but we are doing our best to translate and to break this barrier of language to the Spanish and community, so they can also bring their attention to these important aspects of the community about what is happening. So I would like to invite you to please share with us this important topic about the control of emotions in the BITE model from Dr. Stephen Hassan, specialist in cults and sects. Yeah, I mean, I think that it's wonderful, number one, that you're covering the BITE model. I think this is a wonderful linear breakdown that can really help us to wrap our minds around just how many aspects of life in 3HO, Sikh Dharma, Kundalini Yoga are high demand and high controlled. Y pues ella le agrada mucho que pongamos sobre la mesa esta conversación sobre el modelo BITE y cómo este control de las emociones va a ayudar a revelar todos estos aspectos presentes en la comunidad de Kundalini Yoga, en Sikh Dharma y el estilo de vida de 3HO. I left Sikh Dharma and 3HO when I was 15, and I never really understood how much of my own consciousness and my view of my point of view and my life choices were still bound up until 2020 and maybe 2021 when we really started getting into the BITE model, and then obviously collaborating with Else on the book. All of that started to help me see even the language of high demand group that I got once I realized, oh, this is a cult. It helped me to really begin to see just how much of my life, even after you've left the group, is still very much internalized psychology. Ella comenta que en el 2016 fue el momento en el que ella decidió salir de esta comunidad y más más profundamente logró hacerlo entre el 2020 y el 2021, cuando se dio cuenta cómo digamos, como este mindset, como esta parte del culto y la secta en el control de las emociones está muy permeado en el estilo de 3HO, Sikh Dharma y Kundalini Yoga. Y pues a ella le da mucho gusto que estemos tocando este punto porque pues esto, cuando ella se da cuenta de este tipo de modelo BITE aplicado a los grupos de alta demanda, pues aplica precisamente a lo que ha estado viviendo, ¿no? Yeah, and so of the BITE model, the behavior control, the information control, the thought control, by leaving, I thought I was addressing those things. I was changing my behavior. I was changing my thinking by getting exposure to other things. I was changing the information in which I was taking in. So this, from 15 years old all the way up until 40 plus, I thought I was exposing and making choices in the world, but it's the emotion control that I had no idea held me so bound and gagged for so many more decades beyond that. Y aunque pues ella observa cómo desde los 15 años hasta los 30 y tantos, este modelo BITE, cómo puede ayudarle a ella a revelar, a darse cuenta cómo estas conductas, estos modelos de culto estaban como muy interiorizados, muy dentro de su personalidad y es necesario como empezar a hacer un trabajo personal y es por eso que le ayuda el haber como salido del grupo, haber salido del culto, de la secta, para darse cuenta cuán interiorizado estaba todo esto y en especial a ella, pues esto le dio mucho sentido en el tema del control de las emociones. Algo que haya faltado, mi querido Iván, si me falta mencionar algo, por favor ayúdame también, ¿sale? Sí, claro. No, está perfecto. La idea nada general, creo que nada más lo único que ella mencionó fue que ella se salió de todo esto a los 15 años, me parece. Entonces, más o menos estoy calculando que fue como por 1990, 89, por ahí más o menos. Ok. Sí, es lo único.
So I think it's one thing to be in the group and to know that the BITE model applies, right? That behavior, information, thought, control, and emotion control. While you're in it, a part of it, being indoctrinated, all that's very much in there. And I want to talk about that. But I also want to highlight that indoctrination, cult programming, what happens in the brain, the disorganized attachment, these types of things continue to carry on in our brains and bodies because of a lot of what's in the emotion control, because we go with our emotions. They're not left behind. Y este modelo de la conducta, de la información, del pensamiento y de las emociones, cómo este tipo de control y este tipo de influencias están como muy infusionados, muy adoctrinados dentro de nuestro ser y cómo estos adoctrinamientos, pues es importante poderlos percibir y poderlos trabajar porque cada uno de estos aspectos configura nuestro ser y muy especial darnos cuenta que nuestras emociones nos acompañan, están con nosotros, no se quedan atrás. Entonces, importante darnos cuenta que este aspecto del control de las emociones es súper importante de abordar. I also think it's extra hard to detangle because most of the emotion control that can happen within a cult like 3HO, it'll meet the complexity of maybe our early childhood environment and the attachment or other types of emotional training that we might have gotten in our society or our early family environment, like it's not safe to express your anger or to be sad or to be upset. And so these things overlap, meaning whatever household you come from and then you end up in an environment like this, it only reinforces some really early abuse patterns. So it's much harder to untangle and to kind of see this new place as a savior. Y una de las cosas que es verdaderamente difícil de desmenuzar, de como aclarar en todo esto, es que estos adoctrinamientos están implantados en muchísimos casos desde nuestra infancia temprana. Por ejemplo, en el caso de Urunishan, ella nació y fue criada dentro de este tipo de adoctrinamientos, por lo cual es tan complejo y es tan retador poder desmenuzar y poder aclarar esta complejidad porque está como muy vinculada a cómo desde pequeños se les dicta que deben como vincularse a sus emociones, porque la manera en la que están conectándose con sus emociones empieza a ser etiquetada de adecuada o inadecuada. ¿Algo que se me haya pasado, Iván, de eso? Que los controlan en el sentido de no te debes enojar, no debes de manifestar tu enojo, no debes de manifestar cuando estás triste, no debes de manifestar cuando estás como medio desbordado de emociones, que todo eso se los controlan desde chiquitos, ¿no? O no deben de manifestar el resentimiento, ¿verdad, mi querido Así Iván? es, exactamente. Así es, exactamente. Okay. Aquí me brincó algo y me recordé que alguna vez uno de mis maestros en aquel entonces nos dijo que la única forma, una vez que tú trabajas en tu conciencia y en tus emociones, la única forma de regresar a tu vida normal saliéndote de todo esto era por medio de la locura. O sea que ya no hay forma de volver a controlar nunca tus emociones y lo único que te queda es la locura, the madness, ¿no? Ivan is recalling when he remembers there was a time when a teacher he used to have told them that these emotions and these thinking behaviors, there is no way to going back because the only way to go out from these complexities is becoming mad, becoming crazy, and that is the only way that you can get out from it. Exactly. And to even have language built into the teachings like emotion, commotion, right? And that was like very much a tenet of understanding the emotional body. And it was only in I want to say maybe 2017 or 18,
that a teacher named Guru Meir put out a book on emotions, kind of normalizing. He comes from a therapeutic background, and he put out something on emotions. And that was the first book I remember really using in Kundalini Yoga to explain how to let ourselves feel anger and sadness and despair and depression. And he really, quote, took Yogi Bhajan's teachings and then made this book. And what I remember being so confused by was, why is this the only student after 50 plus years able to take teachings and actually bring some valid value to feeling emotions? Comenta Guru Nishan que entre el 2017 y 2018 se refirió a la edad, Iván. No, fue el año. Ajá. El año entre el 2017 y 2018, cómo se tomó todo este tema de las enseñanzas de Kundalini Yoga como para traer el tema de las emociones y cómo empezaron a elaborar esta aproximación a cómo se debe de conectar un individuo con sus emociones, porque muchas de las enseñanzas están como con estas frases o adoctrinamientos que dicen que la emoción es conmoción, ¿no? Y entonces cómo este tipo de información está regándose, esparciéndose por ahí con una visión del manejo de las emociones o de cómo se deben de vivir las emociones. Yeah, and this is very layered because we're talking about all sorts of feelings, right? But the way that public shame was used when people had feelings has taught a collective way of dealing with any emotions as, oh, emotion, commotion. And so there's been so much Yogi Bhajan used to use a lot of public shame when somebody, say, was happy, when somebody was just all these layers of things. Any emotion was used as a reason that somebody was unstable, somebody had lost their marbles, somebody was, like you're saying, kind of breaking apart. And then then teachers take on these one-liners that Yogi Bhajan would offer and create entire pedagogy around emotion. Y es importante notar o hacer notar que desde un principio se usó la vergüenza pública, el avergonzar a las personas en público, porque pues es importante notar que todo esto está cubierto como de capa tras capa, y el avergonzar a las personas en público de cómo pues estas emociones no aprobadas o no bien vistas están como etiquetadas con este tipo de lentes, ¿no? Emoción, conmoción. Y entonces la comunidad en sí, rodeando este tipo de estructuras de culto, de secta, empieza como de alguna manera a tomar o a rechazar todas estas gamas de emociones, las que son bien vistas y las que son rechazadas dentro de la cultura del culto, ¿no? Algo que se me haya pasado, Iván. No, todo bien. And one of the ways that this has showed itself in my body and in my lived experience is that I didn't even recognize what certain emotions were in my body. They were so shut down, and I had learned as a safety mechanism unconsciously to internalize all of that. And so all of those emotions that rightfully should go outward, if I had the support to feel like a normal human, would be internalized. And when you're a child that is born being internalized, that anything you feel needs to be held within. And not only that, but that's the highest order of consciousness. Y una de las cosas que también es importante notar es que pues toda esta complejidad de cómo se vincula con las emociones está implantado desde edades tempranas para que todas estas emociones se internalicen, que no se logren expresar como validando que hay un anhelo real de sentirte apoyado o de recibir soporte de la comunidad, y que está bien que te sientas como te estás sintiendo. En el caso de Guru Nishan dice que ella se fue desconectando de sus emociones porque estaba como muy normalizado el que las tenías que interiorizar, porque expresarlas te exponía
a ser avergonzado en público y porque no es correcto que esas emociones se manifiesten hacia el mundo exterior. Las tienes que internalizar al grado de que personas como Guru Nishan se dan cuenta de que ya no tienen un contacto profundo con estas emociones, ¿no? Tratando de sentirse seguros dentro de interiorizarlas. And this in turn then created numbness throughout my body. So Yes. I didn't know I wasn't feeling emotions. How would I know? I had nothing to compare it to. So I only just had numbness. So I also learned how to be light, full of light, and be able to project that light out into the world. So most people wouldn't have known that I didn't know how to feel a range of emotions because I projected such happiness and peace and just kind of all these kind of ways in which I learned to cope in the world. What I learned very quickly though is, oh, I don't know what all this tightness in my body was. There was rigidity and tightness and numbness, and like my legs would go cold a lot and my digestion would be really stiff and tight. These are all symptoms of not feeling emotions. Y en el caso de ella, comparte su experiencia, que dice que todo este adoctrinamiento respecto a lo de las emociones va llevando que en nombre de compartir solamente gozo y alegría al mundo y luz al mundo, en el caso todo este adoctrinamiento en ella provocó que no lograra detectar el rango emocional que la dimensión humana la conforma. Y que esta crisis del manejo de las emociones, por cómo está el adoctrinamiento, lleva a un entumecimiento general por internalizar todas estas emociones, lleva a entumirse en el tema de las emociones o anestesiarse, a no ser capaz de sentir esas emociones en algún momento, porque no es bien visto que se logren expresar, solo tienes que expresar la luz, la alegría, la felicidad, como es esta dirección que le da la secta a cómo tienes que ser percibido en el mundo. No tienes que mostrar tristezas o enojos o rabias, solamente luz, Iván. Es por eso que tiene mucho que ver, bueno, es pregunta, sí, que tiene que ver con el yo para relacionarme con mis alumnos, el personalmente impersonal, o sea, voy a estar como un poco separado de todo lo que tú me cuentes y a lo mejor nada más te voy a decir, pues fluye o algo así, ¿tiene que ver con eso? Ivan is questioning about this topic, that if it will be related to this relationship teacher-student, where you cannot share profound emotions, only touching by the surface of it, and he will, as a teacher, will say to the student, will tell the student, okay, don't worry, just flow in life. Don't get deep into the emotional realms. It's like the question he is asking. Yeah, I think that this is the way that this type of manipulation, distortion gets interwoven into the web of, quote, how the teachings get disseminated. I think similar to that, it's that concept of staying neutral, growing too high, too low, whether it's depression or whether it's elation, whether it's this or that, it's the key is to just kind of stay in the even keel. And while philosophically, that's a really historically ancient concept, this idea of that there's the middle path and you have the left and you have the right, or you have the dark and you have the light, right? That these things are mystically true. And yet now the Kundalini Yoga teachings, the way it's taught, is then used as a way to stay numb, to not feel the range that emotions that we experience as human beings in human bodies, because we're not etheric, right? We're partially spiritual beings, but we're in physical bodies having a human experience, which means there's a range of emotion. And I think that is exactly how spiritual teachings get interwoven. Y Guru Nishan contesta que es exactamente como estas enseñanzas espirituales
son adoctrinadas en los practicantes para que se maneje con esta visión de que tú tienes que encarnar este ser luminoso, este ser feliz, este ser gozoso, y de alguna manera te disocian de esta realidad donde como un ser humano en evolución, donde una conciencia de luz que está presente en un cuerpo humano, está conectado, vinculado a un alto rango nivel de emociones, pero que se maneja sobre esta como sutil dinámica de manipulación donde solamente tienes que sentir en nombre del camino neutral, Iván, ¿es Ajá, correcto? de la mente neutral, sí, nada más en De la mente neutral, como no profundizas tanto como en ese rango, sino te mueves casi como de aquí no hay emociones, ¿no? ¿Me And then faltó decir algo, Iván? Si hay No, está cosas todo correcto. importantes que no alcance como a captar o a expresar, por favor ayúdame, ¿sí? so the neutral mind is used so much within the yoga teachings as a way to gaslight whatever it is somebody is feeling in any range. So it's definitely a way that teachers can use their domination, control to kind of limit somebody's growth, you know, by being able to be like, hey, don't be too excited about that. The path of blah, 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 and give some philosophical word salad to explain why, you know, very normal human emotions of excitement or despair should be held and supported and recognized and acknowledged. Y es así como este tipo de enseñanzas, muchos de los maestros manipulan y actúan con este gaslighting dentro de lo cotidiano para enseñar al alumno, en donde suprime o se desconecta de este rango amplísimo de emociones, pues en esta idea de la mente neutral, donde pues la rabia o este como grados de excitación profunda pues no son sostenidos o acompañados adecuadamente, sino suprimidos por estos tipos de maestros para que pues el alumno así siempre esté bajo control y dominio en ese gaslighting de lo que se le ofrece con esta ensalada de palabras, ¿no? Palabras poéticas y dulces, pero que realmente no están acompañando toda esta riqueza y amplitud emocional en nombre del crecimiento real y verdadero de un alumno. This is reiterated in several versions. So we have the neutral mind, but we also have, or sorry, yeah, the neutral mind, but we also have the negative mind, right? So the neutral mind is used to mute, but the negative mind is used to shame. So anytime somebody is questioning, bringing up things that don't look right, there's abuses that are being brought to the light. And I'm talking about in the 70s, 80s, 90s, 2000s. I'm not talking about today, because we still see all these behaviors today, right in plain sight. But that's why it's so important that we're naming it as it's always historically been done, because so many of us that come from 3HO have these mechanisms so internalized that only by talking about them can we begin to actually recognize them outside of us. Y es así como estos conceptos de la mente neutral que se utiliza, la mente neutral se utiliza para silenciar toda esta complejidad emocional. Y el concepto de la mente negativa se controla a través de la vergüenza y de la culpa de la persona para suprimir estos pensamientos críticos, estos señalamientos de abusos por parte de maestros o por parte de conductas inadecuadas en la comunidad. Entonces, es a través de silenciar o a través de culpar o avergonzar en la mente negativa que se siguen como manipulando este tipo de emociones para no tener una dirección apropiada en ello. Y esto no es solamente un asunto actual. Esto viene ocurriendo desde los 60, 70, 80, 90 y hoy en día nos damos cuenta que siguen vivos, que siguen perpetuándose y que personas como Guru Nishan, que salieron del estilo de vida de 3HO desde hace tiempo, ahora tienen este espacio como externo para ver la obra de teatro y poderla interpretar adecuadamente, ¿no? Porque ya lo ves con una posición mucho más clara, ¿no?
I think this is also done through the wearing of white, so that all the range of colors and the ways that we express ourselves through color was muted, right? And it was then muted and conflated with an idea that wearing white is more holy. So it's built into this, back to the neutral, kind of being this aura, right? Being a field that can meld with anything, as opposed to being a very defined, expressive color, and a human that has a range of emotions from anger to happiness to elation to despair to pain to melancholy. Y es así también como se utiliza la vestimenta para el control de las emociones, por mencionar esta visión de vestir siempre de blanco, así como el rango de las emociones es como el abanico de colores. En el tema de controlar las emociones es esta vestimenta blanca que en nombre de la radiancia, de la luz, de la expansión, solamente se te permiten esas emociones como la alegría, la dicha, porque en no vestir diferentes colores, que a veces pues nos damos cuenta que nos vestimos de diferentes colores conectados a diferentes estados de ánimo. Y qué veintesoto me está cayendo también en esto a mí, Iván, ¿no? De lo que está diciendo, suprimir esas emociones para meterte en un solo color, en una sola forma, en una sola doctrina, que es la correcta. Y no permitirte explorar la melancolía, la tristeza, la rabia, la desesperación, todos estos rangos de emociones que forman parte de nuestra condición humana. Y qué importante es también de repente cómo el control que se logra muchas veces, o que estos maestros logran, también lo daban mucho por medio de un área, de un aura de superioridad, ¿sabes? Que mientras más control de tu mente neutral tenías, eras como que un poquito más superior a los demás. Yo lo noté mucho con las personas, cómo llegaban, pero también me tocó ver la otra parte, cuando perdían el control y se enojaban y mostraban sus emociones, entonces te dabas cuenta que la cubeta, la coladera, sacaba mucha porquería y era sorprendente ver cómo a mí me desilusionó mucho muchas veces cómo un maestro me llegó a mostrar, o varios maestros me llegaron a mostrar su verdadera cara de desesperación, de enojo, de frustración. Y entonces yo decía, entonces, ¿dónde quedó todo? Ah, no, pues es que es permitido a veces de repente enojarte, es lo único que nos podían decir, pero te quedaba a ti marcado como visor, como estar presente en esa situación negativa. ¿Cómo era posible que pasaba algo así, no? Y entonces, ¿dónde quedó la superioridad que tanto nos mostraban? And Ivan is mentioning that spiritual superiority is so often used to manipulate the students about that you should behave this way. And he was confused when he had the chance to see this whole range of emotions in the teacher. And they used to answer, oh, it's because time to time is allowed to feel this, you know? And he say, oh, and where is it, this calling to feel only this way? And you can do it, but the students cannot. Yes, exactly. Such a good point. It's such a good point, because in the history of my remembering, teachers had all sorts of levels of permission, right, to shame and yell and just to have more emotions, as if, again, it's tied into the spiritual superiority, which is why you need to get on this path, right? Which is why you need to reach and attain where I'm at. Because that's then used as like a symbol of power and attainment. Y es un muy buen punto que toca Iván aquí, porque dice Grunishan que los maestros usan ese tipo de expresiones como para decir o vender la idea al alumno de esta es una ganancia del desarrollo espiritual. Si tú eres el maestro, sí puedes sentir todas estas emociones y sí puedes gritar y sí puedes culpar y avergonzar a otros y sí te permite sentir todas esas emociones. Pero primero tienes que crecer hasta llegar a donde yo estoy para que puedas sentir. En tu nivel no se te permite sentir. I also think that our emotions are tied in to the diet, meaning
the teachings will talk about, oh, you should eat a sattvic diet, right? And I don't remember the names of the other, but it was considered kind of like a lower diet, kind of like the negative mind diet, as opposed to, you know, we all have these constitutions, right? And there are different foods that impact us in different ways, but it was more like this is the enlightened way. And I think that, again, food is now being used, controlling food, and even the concept of what foods are positive foods or neutral foods as opposed to other denser foods. Y es también muy importante mencionar cómo el tema de los alimentos también es utilizado para el control de las emociones, porque hay estos alimentos de alta frecuencia, estos alimentos sádvicos que van a promover tu alegría, tu dicha, tu luminosidad, y cómo hay esos alimentos de bajo espectro, estos alimentos negativos que debes de evitar, porque como las enseñanzas hacen como esta conexión de que estos alimentos permitidos o estos alimentos como que tienes que consumir para ser un ser feliz y sano y santo, y no consumas estos alimentos de baja vibración o de bajo espectro, y cómo a través de la dieta o la alimentación también se manipula hacia el control de las emociones. Y entonces los practicantes o estudiantes están queriendo consumir solo cierto tipo de alimentos e indirectamente solamente conectarse a cierto tipo de emociones, porque las otras no son permitidas. Yeah, for example, here it says rajasic foods increase energy and alertness, while tamasic foods dull the mind and create dizziness and distortion. Right? And then the sattvic is supposed to be the one that purifies the mind and is calming. Y por mencionar este ejemplo, cómo están estos alimentos rajásicos que infunden la energía, que te mueven, pero están estos alimentos tamásicos que te atontan, que te apesadumbran, ¿no? Y que te conectan a esas emociones negativas. Y están estos alimentos sádvicos que te producen una mente clara, luminosa y positiva. Iván, ¿ibas a mencionar algo? Sí, en algún momento me contaron una historia, voy a ser muy breve. En una convención en Acapulco trajeron a Yogi Bayan y en un pasillo, antes de llegar al elevador, unas personas que fue las que me contaron esta historia, se encontraron a Yogi Bayan y a su séquito de 3 o 4 secretarias, pero Yogi Bayan llevaba en su mano una Coca-Cola y unas papas, unas chips, una gran bolsa de chips de papas. Y que al verse descubierto Yogi Bayan solo les pudo decir a las personas que nadie se rió, nadie sonrió y nadie dijo nada, pero que les dijo, yo esto lo puedo comer porque esto yo lo transformo en energía para mi cuerpo sutil, ustedes no lo coman. Que todo mundo... Ivan is recalling this. Okay. Ivan is recalling this memory. Someone told him that there was a time that a convention led by Yogi Bayan and his entourage in Acapulco, Mexico, happened, and a group of people found him in the hall, like carrying a Coca-Cola and a cheap, a huge cheap bag of chips, fried chips, and he immediately told the people, hey, I can do this because I can transform all this food in energy for the spiritual realm, but you cannot eat from this type of food. Pero nadie se atrevió a preguntar, nadie dijo nada. But nobody had the courage or the like this proximity to express the incongruency about that situation. That's right. I remember it as a child. Every single lecture that I would sit at in ladies' camp, he would have a Diet Coke. They would be pouring him Diet Coke throughout the thing. I never saw so much Coke except for him drinking it, because we never had access to it. Y ella hace también memoria de todos estos tiempos de su niñez, donde iba al campamento de mujeres, donde siempre había una Coca-Cola de dieta para estar tomando la Yogi Bayan,
y ellos no tenían acceso a ese tipo de alimentos porque eran alimentos malos, era con azúcar o alimentos chatarra, ¿no? Pero él sí los podía consumir. But the reason I bring this up isn't because sattvic diet isn't better or rajasic or tamasic. If you look at that, that's Ayurvedic teachings, right? That's a whole science unto itself that Yogi Bhajan didn't make up. He just stole aspects of. And so it's important that we're understanding the difference here because this is where I think it ties into emotion control. When we are controlled by what foods we eat, it's backed up by some cultural science that exists somewhere else, and whole people live their philosophy through that lens. So it's not to say it's wrong. It is to say that it got distorted and conflated with him controlling the emotions and what we were allowed to eat and feel good about. Y esto es importante mencionar que el concepto de la comida sádica, rajásica o tamásica viene de este linaje de lo que se conoce como Ayurveda, y aunque es una enseñanza o también como un linaje de salud como bastante como validado a través del tiempo por este sistema de salud hindú, Yogi Bhajan usa ese tipo de como formación o ese tipo de información para aplicarlo al control de las emociones dentro del culto o de la secta. Y es importante como diferenciar esta parte. No es que los alimentos siempre te vayan a controlar las emociones, sino que el líder de la secta usó esta tecnología, usó esta filosofía y la aplicó para el control de sus seguidores, para que hicieran exactamente cómo debían de sentirse, ¿no? De acuerdo a lo que él quería lograr. Even watching him be able to have things and we can't produces an emotion, and that emotion isn't allowed. And so it automatically starts becoming a control thing. The power, the people who have access. We hear stories of how the inner circle people would go to La Scala and some of the most expensive restaurants in Beverly Hills. These things became a part of the norm if you were among the haves. But if you were among the have-nots, you're busy deciding whether you're living a sattvic or a tamasic or a rajasic diet, and whether what you just ate is good, and whether, there's all this, because we're not actually being human beings feeling emotions, we're now gaslighting, internalizing all that abuse around how we should manage our food, our dress, our connections with others that don't include the full range of normal human emotions, where sometimes we need to eat denser, heavier foods. Sometimes we need light, uplifting, right? These things can change because human beings change. Y aquí también está otro aspecto a cubrir, como mientras más cercano estabas a Yogi Bhajan, pues es bien sabido que él visitaba mucho este restaurante famoso en Beverly Hills llamado La Scala, donde ellos comían en lo que se les pegara la gana, y cómo el resto de la comunidad tenía que estar como lidiando qué tipo de comida iba a privilegiar, sádica, rajásica, tamásica, interiorizando un montón de rango de emociones, tratando de ser unas buenas personas, tratando de entrar en el esquema de lo que se supone debían de vivir, ¿no? En este estilo de vida. And I think it ties to what Ivan was just saying around how that is then tied to self-righteousness, that we actually think we're superior because we're living, eating, doing, but meanwhile, we're not feeling our emotions and the things we actually need. We've learned to gaslight and suppress and internalize very natural movement of emotional energy needing to be felt, and then sometimes expressed through words, right? Expression through certain foods that might be comfort foods. There's all these ways that we all need to be able to feel the ranges of ourselves. But if your whole life you've internalized that, for me, all that would happen is numbness. I wouldn't even notice that these things weren't choices I was making, or that I wasn't expanding my range of food options because I was living in a superior idea of myself because I wasn't feeling emotions that I didn't ever know how to feel.
Y pues también esto aclara mucho esta complejidad en el sentido de cómo el vestir, el cómo comer, el cómo actuar, está como manipulando o manejando a través del gaslighting, a través de este bypass espiritual, a través de esta interiorización de todo este rango de emociones, cómo en nombre de esta superioridad espiritual te pierdes, y dice ella en su caso muy personal, no sabía ni qué emociones debía de sentir porque estaba esto tan indoctrinado dentro de su ser que se encontró pues en algún momento sin saber cuáles emociones estaban dentro de ella, ¿no? Poderlas como accesar, clarificar. I've just in the last couple of years have found different books specifically on ranges of emotion, right? And I remember working with these emotions, feeling like a foreigner in a land. Like that's how nuanced to understand what shame felt like versus despair, or what anger feels like versus rage, and where it lives in my body. And it helped me start unfolding just how much I wasn't getting through my Kundalini yoga practice. And this is before the years of 2020 that I was wrestling with this stuff, because it's one of the things that never made sense to me about the teachings of Kundalini yoga is there's no permission for feelings. And that means that we're not being human beings. And I don't want to teach anything that doesn't teach us how to be better human beings, and disconnects us, which I didn't realize is what I was doing. I was living disassociated, Y thinking that it was enlightenment. Yeah. hace algunos años atrás, incluso antes de las revelaciones del 2020, ella sintió la necesidad de comprar algunos libros relacionados al manejo y al mundo de la complejidad de las emociones, y ella empezó a través de experimentar todo su rango de emociones, comprender la diferencia, por ejemplo, entre la culpa y la vergüenza, Iván, ¿o qué me decía? Sí, sí, fue vergüenza. Entre la culpa y la vergüenza, ¿cuáles eran como esas diferenciaciones? O la diferencia entre el enojo y la rabia. O la otra que mencionó, ¿cuál era? Em, Ahí me perdí, perdón por estar buscando algo en el teléfono, Sí, discúlpame. hace como referencia, disculpen las personas que están viendo este capítulo, a veces es como muy compleja la información, pero la idea es como aprender a detectar ella en su propia persona la diferenciación del rango hasta de una emoción. Quiero hacer como esta comparación, como de, estoy contento, o estoy alegre, o estoy extasiado, estoy gozoso, ¿no? Como aprender a detectar todos estos niveles en el rango emocional que está bien experimentar porque eres un ser humano y que a través de la comprensión de tus propias emociones puedes realmente estar presente en tus elecciones, en tus decisiones, en la complejidad de tu ser. Even something as basic as lust, right? Longing. Everything was put into longing is okay, but lusting is not, right? Passion, like these types of things were considered to be out of the range of acceptability, which needed measurement or rules for control. Y cómo estas reglas para controlar a las emociones de las personas, pues cómo también están como direccionando el que este anhelo de conexión, pues es como normal, es correcto, pero no tienes permitido experimentar la lujuria, porque la lujuria es mala, es maligna, es pecaminosa. Entonces, cómo es importante como aprender de estos rangos también para el desarrollo personal, ¿no? Hubo algo que yo ahorita estaba checando en mi teléfono que fue, recordé, por ejemplo, la película Intensamente de Pixar, como en el manejo de las emociones, como a final de cuentas en la película número uno, la alegría que quería dominar todo, al final de cuentas se da cuenta que no es real y que es irreal, quiero decir, que puedas dominar todo por medio de la alegría y que la tristeza tiene un valor muy importante en tu propia vida, pero dentro de eso hay, obviamente hay muchas gamas de otros colores y otros valores, ¿no?
Y esto me acuerdo mucho en mis clases en el 2015, la gente me empezaba a preguntar, oye, ¿sí es cierto que la tristeza es parte de nuestra vida? ¿Sí es cierto que la tristeza es importante? Y obviamente, pues, claro que lo era, ¿no? Ivan is remembering when the Pixar movie about emotions, like always, like happiness was trying to control everything. And, like sadness was not was not seen as something good. And he recalls that when he was teaching in 2015, some students came with him and asked, hey, teacher, is it true that sadness is okay for us to feel? Is it true that sadness is normalized in our emotional range? And Ivan told them, yes, it's completely natural and it's true. Sadness is part of ourselves. Así es. Yes. Yes. I think that we've highlighted some others that I think are really worth highlighting in terms of the ways these things show up in the Kundalini yoga culture. Like if somebody is publicly shamed, then whatever those feelings are associated with, that's not going to be safe to feel. But then when somebody, let's say, is crying while they're getting married because they were forced to be married and they don't look happy, it's not elation tears, or somebody is publicly humiliated and yelled at and put down and kind of verbally assaulted publicly, the fact that then gets wrapped around as if that's a form of the highest spiritual path. So oftentimes that's the way it's explained, right? That somebody's getting married and this is their spiritual destiny. And so these things in our own psychology, in our own emotional bodies, become a survival pattern, a way of moving through the world to be like, oh, my system knows you can't feel any of those things because I could be publicly humiliated, I could be shamed, I could be fill in the thing. Now, that's not a conscious decision. That's just a survival brain mechanism that all of us eventually start responding with because we learn, wow, it's not safe to feel more than this container's worth of what they say is the spiritual path. And I see that in 3HO all the time. People are this muted version of themselves as if that's more enlightened. Guru Nishan menciona cómo en conexión o en referencia a esta conducta grupal del culto, de la secta, de avergonzar públicamente a alguien, de como exponer a alguien en público, es una amenaza en sí mismo y por eso dentro de en estos patrones de supervivencia, dentro de este tipo de organizaciones o cultos, pues está este patrón de supervivencia que intenta evitar esa vergüenza pública, esa exposición ante la comunidad y acepta y internaliza esta parte de, ok, voy a aceptar mi matrimonio espiritual que está proponiendo el líder, porque si no lo hago, entonces me van a avergonzar y me van a culpar en público, entonces mejor hago como que no pasa nada porque esto es parte de mi más alto destino, entonces me caso espiritualmente con una sonrisa falsa o Aunque con por un dentro estás tipo de llorando. emoción a mostrar socialmente, ¿no? Claro. Entonces ahí está lo peligroso del control de las emociones para que aprendamos también de lo que pasó antes, cómo estaba implantado desde un inicio en donde empezaron a ocurrir estos matrimonios consensuados, ¿no? ¿Sí es correcto decir consensuados o manipulados? No, Tal vez manipulados, consensuados cuando están de acuerdo. cuando están de acuerdo, ¿verdad? Sí, como que me hizo corto ahí. Pero sí, Manipulados. fueron matrimonios que el líder estaba como forzando a atar a dos personas muchas veces en contra de su voluntad y de sus emociones. And literally, quite literally, when I was teaching in like 2014, I heard myself say from the teacher's podium, I didn't really grow up with guilt. We didn't have a concept of God. I was comparing it to like Catholicism, where people kind of are born into, I've been born in sin, right? I didn't have a philosophy that I could extract guilt
But looking at the bite model, this is such a good example. He talks about, does it promote feelings of guilt or unworthiness? And then there's a whole list, and I want to read the list, but I'll let you translate. Y en el caso de ella, por ejemplo, en una conferencia en el 2015 se dio cuenta que aunque en el estilo de vida en el que ella creció no había como esta conexión similar al catolicismo, donde creces con la culpa del pecado original y todo esto, aunque en las enseñanzas o en el adoctrinamiento esto estaba como, no estaba dentro de ellos como introducido directamente, es cuando ella estudia el modelo Byte que se da cuenta que hay toda una estructura, un manejo de la culpa para el control de las emociones y quiere leer esa lista para poderlo expresar con claridad. Yeah, and now in reflection, I can see how what 3HO has done is the opposite. It's not that you're born in sin. They say you're born perfect, and then you've accumulated all your human distortions and get back to being spiritual, as opposed to you're born in sin, right? You're born into that guilt. I just see it so profoundly now because identity guilt, you are not living up to your potential. Your family is deficient. The past is suspect. Your affiliations are unwise. Your thoughts, feelings, actions are irrelevant or selfish. And this is under the emotion control number 4. Social guilt, historical guilt. So much of those were embedded into the formation of my very identity to the point that I wouldn't have been able to recognize that as guilt. Y aunque menciona, aquí me voy a apoyar de leer porque me parece que son puntos muy importantes de no dejar pasar ni uno solo. Así es. Menciona que aunque el estilo de vida no infunde esta idea de que naciste en la culpa del pecado original, la enseñanza o las enseñanzas están como introduciendo la culpa como un mecanismo del control de las emociones, en el sentido de como venderte la idea de que naciste como un alma pura, pero distorsionas a lo largo de tu vida, distorsionas tu energía o distorsionas tu pureza por todas esas condiciones humanas que vas viviendo dentro de tu existencia, ¿no? Y entonces aquí es donde menciona la importancia de cómo en Kundalini Yoga, en 3HO, Sikh Dharma, se infunde mucho la culpa para el control de las emociones con estas formas. Por ejemplo, provocando esta culpa o un sentido de no valor, como el que la persona sienta culpa por su identidad, que sienta que no está viviendo en su máximo potencial. Que al vivir en culpa, sí. Exacto, que sienta que también su familia, su grupo familiar tiene muchas deficiencias, que sienta que su pasado es sospechoso, que sus afiliaciones no son sabias, que sus pensamientos, sentimientos y acciones son irrelevantes o que son egoístas, que su culpa, que tiene culpa social y que tiene o que lleva sobre la persona una culpa histórica también. Yeah, and then to add to that, the guilt that's internalized is like a righteousness of a better way of being in the world. So it rationalizes that everything that's happened to you was your soul coming in to, quote, deal with that, as opposed to being able to say, hey, no, that's abuse. Hey, that hurts. Hey, I'm neglected, right? And instead of being able to speak to the actual pain in the experience, everything gets to get into this past life. Your soul came in to work those things out, as if that's a part of the enlightened path, to not feel it, to kind of stay in that neutral zone and just, that's what souls do. Y así es como se implanta esta idea dentro de las enseñanzas de que en nombre de esta mente neutral salen estas expresiones de como
pues esto hacen las almas en la tierra, ¿no? Es lo que Esto te es lo tocaba normal de vivir. vivir. Entonces, por eso no desgastes tu energía en señalar, hey, eso es abuso, hey, eso es criminal, eso es inaceptable. No es como de normaliza todo esto que tú sientes y ponlo en el contexto de, es normal, eres un alma que vienes de todo eso y entonces, como eso hacen las almas, entonces no hables, no actúes, no hagas nada que revele este lado oscuro de las enseñanzas, ¿no? ¿Se me pasó algo ahí, Iván? No, es un poquito de eso es lo que te tocaba vivir. Tu alma lo pidió desde el momento en el que decidió venir a este mundo. Es tu karma. Es tu karma. Y a lo mejor puede ser un karma familiar también puede ser, ¿no? Claro. Exactly. And so this is how I see the web of these things maintaining their grip on our psychology and our emotional bodies long after we've left the teachings, left the Dharma, left wearing our turbans, left teaching. You know, these things continue to run internally because we have learned very distorted ideas of what it means to be a human being. And to not have access to our emotional body is a huge part of being able to recover ourselves from complex trauma, but also to just being human beings, to realize that it's not normal to not feel a range of feelings. Espero no se me olvide nada aquí. Es parte de cómo esta cultura normaliza la idea de que como eres, aunque hayas dejado de enseñar, aunque hayas dejado hace mucho tiempo de usar un turbante, aunque hayas dejado hace mucho tiempo el estilo de vida de 3HO, todo esto está tan interiorizado dentro de tus conductas y dentro de tus ideologías que es como todo un reto extraer esta normalización porque está como ahí tan tatuada, tan interiorizada en la idea de que pues estás como en este plano evolucionando y con una influencia kármica, algo que se me vaya de esta idea, Iván. No, esa era la idea general, básicamente. Sí, sí, que es como difícil sacarla, tum, así Sí, de completamente, y golpe, por eso es tan importante estar en observación, porque todo el siguen tiempo. implantadas, aunque aparentemente ya nos hayamos distanciado Así de es. un modelo de culto o de secta, aunque hayamos salido, eso hay que notar cómo sigue corriendo dentro de nosotros, ¿no? Sí, así es. Among a lot of the young people born and raised into 3HO, a lot of us have challenges with emotion. But in addition, humor is one of the only things that we have access to when dealing with painful feelings. And so that also, I think, is very symbolic of what it means when you grow up in an environment that doesn't give permission to be normal children or normal healthy humans with ranges of emotion. So you internalize that, and the only way that you deal with tough, painful things is to gaslight or to make humor about it. It's like either tell the person they're not taking enough responsibility or make a joke about it in a form of some sort of acknowledgement. Y muchos de los miembros de segunda generación, entre ellos Guru Nishan, han todavía como lidiado con esto a través de normalizar todas estas emociones pesadas, pero solamente a través del humor. Han vivido como esta conexión a este rango de emociones solamente aplicando gaslighting o a través de conversar de este tipo de emociones, pero desde el humor, ¿no? Porque pues es la manera en la que está como aprobado que se toquen esas dimensiones. Y en la traducción anterior me faltó expresar dos temas importantes. Guru Nishan decía que era importante tocar esta dimensión de las emociones porque es necesario validar el trabajo del trauma complejo, de las complejidades del trauma que hemos vivido. Y el otro punto número dos no se quedó en mí, pero seguro quienes lo logran entender directo lo van a comprender por ahí. Una disculpa.
And then we haven't even talked about it, but there's a long list of all the ways that 3HO instills fear, and how much fear is such a needed and necessary emotion for us to learn how to feel and move through our bodies as a protective system. But that in 3HO, how it was used as a controlling system. So we're not actually able to access fear to help ourselves, protect ourselves, but rather to keep ourselves in a dysregulated state. Y otra de las maneras, otra emoción que está como bastante utilizada para el control es el miedo, porque aunque el miedo es una parte de nuestras emociones que tiene la función de protegernos, en este tipo de enseñanzas el miedo se utiliza como para manipular y controlar a las personas, ¿no? Entonces, importante, así como cubrimos el tema de la culpa antes, ahorita es importante poner esta emoción del miedo como una emoción que se utiliza mucho para controlar dentro de esta secta, dentro de este culto. And as you know, there's the long list of different aspects, which I think is worthy of reading out. So if you're in the group, you know, certain one of these stand out more. But even when you leave, I find some of them really important, like the fear of thinking independently, the fear of the outside world, the fear of enemies losing one's salvation, the fear of enemies or of losing your own salvation, or leaving or being shunned by the group. Fear of others' disapproval, fear of extreme emotional highs and lows, and being susceptible to love bombing or praising in the moment and then declaring you're horrible in the next moment, to not being able to recognize that as an abusive pattern, right? Because that's normal to you. Ritualistic and sometimes public confessions of sins, phobia and indoctrinations of irrational fears of leaving, no happiness or fulfillment possible. You know, the fears that get instilled in this way, I think, are really important because they stay with us long after we've left the group if we aren't doing intentional brainwashing or deprogramming process. El miedo está también en esta cápsula llamando nuestra atención. Es importante que lo comprendamos porque aunque ya hayamos dejado el culto o la secta, puede estar corriendo en automático para mantenernos atrapados, ¿no? O limitados en nuestro desarrollo personal. Y voy a también recurrir a leerlo porque todos esos puntos son súper necesarios de dejarlos claros. Estas enseñanzas que infunden el miedo están en la manera de miedo a pensar independientemente, porque entonces si lo haces vas a ser catalogado como que eres egocéntrico. Miedo al mundo exterior, porque si se te ocurre, ellos te van a hacer una desprogramación. El miedo a los enemigos, el miedo a perder la salvación de uno, ¿no? Por ejemplo, uno de esos capítulos decía que Yogi Bayan le amenazó a un alumno diciendo que iba a ir en su cuerpo espiritual a la puerta de San Pedro, alguien que era muy católico, para decir que no le permitiera la entrada. Y esta persona estaba con terror de que pudiera morir en desgracia con el camino espiritual porque ya no iba a tener acceso al cielo. El miedo a irse porque iba a recibir este mandato de rechazo grupal, ¿no? Por parte del líder. ¿Y cuántas veces se infundió este miedo del líder de que si te vas a volver una prostituta? O si te vas a morir como una persona de la calle. O si te vas, ¿qué es infundir el miedo? El miedo también a la desaprobación de otros, porque si no sigues las reglas como miembro de 3HO, entonces se te va a culpar y se te va a avergonzar en público. El miedo a emociones como a extremos emocionales muy altos o muy bajos, o también como love bombing que se llama, ¿no? Este bombardeo amoroso ¿cómo se llama? El reconocimiento en público, porque también te exponía a que ibas en algún momento a ser señalado como el más grande de los pecadores, ¿no? Por el líder.
el miedo a seguir cierto tipo a estar en cierto tipo de reuniones y que fueran hechas confesiones en público, ¿no? Entonces, como a interiorizar mucho estas emociones. El miedo a la adoctrinación y la fobia, donde se inculcan miedos irracionales en pensar en dejar al grupo o en cuestionar a la autoridad del líder. Eh, y ahí eso se divide en que no vas a tener felicidad en tu vida o no va a haber no va a ser posible una satisfacción personal fuera del grupo o que vas a tener terribles consecuencias si te vas. Vas a caer en el infierno, en posesión demoníaca, en enfermedades incurables, te va a pasar un accidente, te En la vas a locura. suicidar, o vas a tener que pasar por 10,000 reencarnaciones. Te vas a convertir en Eh, cucaracha. Vas a reencarnar como Turn into a cucaracha. cockroach. La cucaracha. He loved Exacto. to tell people they would turn into a cockroach. He loved that. And that was something very frequently used by Yogi Bhajan, isn't it, Guru Oh, Nishan? very, very frequent. I remembered it as a young person. But lots of things. I mean, the amount of public shunning and the ways that shame and public shunning was used. I remember the terror of the audience, you know, everybody's frozen terror. And as a child, again, you're absorbing what I've realized since realizing that 3HO is a cult. It's helped me to understand why so much of me has been frozen. Like, that's not my problem, actually. I didn't learn that by accident. I didn't learn that out of nowhere. I learned how to be frozen because I was emulating a bunch of terrorized adults. Y en el caso de su proceso personal, se dio cuenta cómo este adoctrinamiento, cuando ya salió del estilo de vida 3HO y estudió estas dinámicas de culto, ella pudo entender cómo muchas veces se congela, ¿no? Se encuentra como en congelamiento porque estuvo mucho tiempo adoctrinada por todos estos adultos que infundieron ese tipo de culpas, de vergüenzas, de De miedo. miedos, ¿no? Dentro de su formación. Yeah, and meanwhile, they're placating being neutral, right? They're placating being happy and enlightened. So as children, we're internalizing that everything is pretend, you know, everything's pretend. And you're feeling one way inside, but what you show externally is a part of the game called life. And you don't know that you're learning that. But as a child, you're learning that, and then you're learning that that's called the highest attainment of spirituality or awareness or community, when really these things are neglect, abandonment, abuse, you know, horrible communication that no human being should ever endure. Y es importante mencionar esto porque cuando creces en este tipo de agrupaciones, te das cuenta que mientras creces, ellos entendieron que todo se trataba como de apariencias, que aunque te sintieras triste y culpable o deprimido por dentro, si tú aparentabas que estabas feliz y luminoso y en la gracia, era parte de la vida, es parte normalizada. Así se mueven todos los adultos, así funciona el mundo. Es normal sentirte así, cuando en realidad estás siendo adoctrinado con estas formas de abuso, de neglect, ¿qué es, Iván? Es ¿Negligencia? negligencia, abuso, No. violencia, desconexión, ¿no? Entonces, ¿cómo está normalizado crecer con que la idea de que eso es normal en el mundo? Y no lo es. So I can't stress enough that I just think that the aspect of emotion control, it weaves throughout so many aspects of our existence long after we've made the choice, the courageous choice to leave a cult or 3HO or Sikh Dharma or even the yoga practice. And I feel like detangling it requires a level of support that doesn't fit within the model in which we got when we were in the cult or in the yoga culture.
which I think is hard because so much of kind of spiritual concepts are infused with the distortion of wrong teachings. And so there's true and not true all commingled. And so I think that this is a really important process that listeners are realizing, that entire segments of your recovery will be devoted just learning how to feel again, to bring normal emotions back online. And if there's a book I could recommend, it would be Carla McLaren, The Language of Emotions, as a way to start inviting this conversation and your body to have this conversation with you. Y, wow, qué complejidad. Pero para no olvidar, Carla McLaren, en su libro de El lenguaje de las emociones, es una literatura obligada para todos los que hemos decidido dejar un culto, una secta, y dejar claro a todas las personas que están viendo este contenido que cuando hayamos decidido dejar un grupo así de alta demanda como Kundalini Yoga, Sikh Dharma, 3HO, va a ser importante llevar una recuperación muy compleja, una recuperación muy necesaria para recuperar la conexión con nuestro cuerpo emocional. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que son como verdaderos mezclados con un montón de mentiras, lo que hace difícil el llegar a un punto de poderse como de alguna manera lograr disociar de esos adoctrinamientos para reclamar nuestro derecho a llevar todas nuestras emociones con nosotros mismos, ¿no? Entonces, no es un proceso sencillo. El tomar la decisión de dejar un culto, una secta, es el primer paso, pero luego buscar ayuda profesional, que va a ser confrontativo, que va a ser un proceso quizás de años, para lograr, ¡pum!, separar esta mentira de la verdad y poder integrar todas estas emociones que forman parte de nuestra humanidad y que dentro de esos grupos de influencia y de culto, de secta, es bien difícil que lo podamos lograr. Así es. Well done. A mí algo que me funciona, algo que me ha funcionado mucho para poder trabajar la culpa, el miedo, es volverme un poco cínico, volverme un poco como más libre, más yo, porque hay cosas que sí, de repente el diálogo lo tengo muy interno y las ideas me regresan, pero volverme un poco cínico me ha ayudado. No sé si sea una herramienta positiva, pero a mí me funciona. Ivan is mentioning that in his case, he is not very sure, but he says that allowing himself to feel the cynical aspect of his persona has been of help to detach from 3HO lifestyle and to practice this level of we are equal, you know. Hey, you great teacher, you are not superior to me, you know, like to practice this courage and this brave to confront the daily basis confrontations that he is going through, you know. I 100% understand. I know when I was teaching, trying to detangle the truth from the lies, it was around 2014 for me. And I had to do certain things, like I had to teach off the pedestal. I taught without my turban. I taught like wearing this like sexy outfit once, like doing things that were purposely breaking the persona of what a teacher was supposed to be as a way to experience myself in a different way and start feeling it. Just realizing, wow, I don't have to uphold all this to be able to still get to some really good breath and movement practices. En el caso de Guru Nishan, desde el 2015 vivió como una serie de lecciones personales, bajarse de enseñar desde un banco, vestir ropa provocativa que se alejaba de este modelo de santa y de monja, ¿no? Para enseñar, hacer elecciones libres y personales para alejarse de este personaje de culto mientras todavía enseñaba Kundalini Yoga como lo había hecho por años. Entonces, en su caso, fue un proceso de permitirse vivir todo ese rango de emociones
que necesitaba sentir para poderse liberar de esas capas tras capas de influencia y de dominio sobre su cuerpo emocional, y que es parte también de un proceso de recuperación. Y ahí me gustaría agregar, Iván, como en tu caso, como en el mío, cómo experimentar nuestro derecho a compartir nuestras emociones más sinceras y profundas. Es decir, oye, un personaje como el famoso Jai Singh, ¿no? Que abusa y que comparte muchas técnicas depredadoras en los negocios y que de alguna manera como que trata como de usar su autoridad tipo Yogi Bayan para abusar con toda libertad de las personas, cuando nosotros respondemos con esta parte de, hasta, ¿por qué no decirlo? Como de enojo, o poder compartir que en alguna parte de nuestro ser la conducta de un abusador nos conecta con el resentimiento, y que está bien sentir también el resentimiento. ¿Por qué? Porque ese nos puede llevar a poner límites sanos, a decir basta, y yo estoy trabajando en la parte de sanar mis emociones, que tu culto, que tu secta, que tus elders abusivos normalizan como que es algo que debemos de tolerar o aceptar, y nos deja como un personaje rebelde, problemático y descompuesto en la comunidad. Y que en esta desvalorización de cómo estamos viviendo nuestras emociones, o en este señalamiento de cómo nos permitimos integrar esas emociones, estamos nosotros recuperando nuestra libertad. Y qué bien se siente. Y qué bien se I was siente mentioning cuando to Ivan expresa. Gurunishan that when you embrace the anger, the resentment, the sadness, everything that these elders like acting as a predator, you know, always like pushing, like blaming, that, like taking off important things from your life. And if you answer from the anger side, is, oh, you are problematic. Oh, you are a disgraceful soul. Oh, you are not a real yogi. And those feelings are our freedom, and our healing process. I can speak by bad words. I can feel rage. I can feel resentment from your actions that doesn't care from anyone beyond you, like people like Jai Singh, you know, like yesterday we have a chapter where him like was like blaming Ivan for spreading the truth, like, oh, he's just a resentment guy, you know, like he used to be a good teacher while he was in this box, in this allowed emotions, no? But you are only a resentful guy, a disgraced guy. He's not in the club anymore, you know? You shouldn't be hearing this guy. And in fact, it's part of the healing, like That's right. taking all the emotions, and resentment can be part of healing also. And it's a powerful emotion to let ourselves feel our resentment, our unfelt feeling of having swallowed pain, you know, having swallowed anger and having internalized that, and the way that it's turned into something else called resentment. Like, these things are so powerful. And like you're saying, being exploratory in how you need to unpack this, because your unique story, your unique upbringing, your unique experience that then gets melded into the 3HO cult indoctrination and gets smushed, and it starts to become a whole new personality. And to unpack that takes time and effort and intentionality. Y esta parte de ella menciona, Gurunisha dice que es necesario darnos cuenta de todo ese enojo, rabia interiorizada que termina manifestándose como resentimiento, pero es necesario permitirnos vivir y sentir esto. ¿Por qué? Porque mucho de eso interiorizado entró como para convertirse solo en un personaje que es parte de un culto y una secta al cual es fácil de seguir manipulando. Entonces, tener como nuestra fuerza y nuestro poder de reclamar todo este rango de emociones
y permitirnos encontrar luz en ellas, permitirnos armar nuestra complejidad humana, ¿no? Con la libertad que tenemos de explorarnos en ello. Sí, And ¿Hay y una algo vez people que que, agregar, Iván? perdón, una vez que muestras ya tu verdadero libertad de culpa, cuando ya te liberas un poquito y cuando demuestras ese enojo, la verdad es que la liberación es impresionante, ¿sabes? Porque les demuestras que ya no les tienes miedo. Entonces, en ese sentido ya te sientes un poco y mucho liberado, ¿no? Claro. ¿Y cómo dejas en manifiesto también cuáles son otras de las emociones así muy claras en lo que pasa? ¿Cuáles son las emociones en las que te controlan? Si estás resentido, eres un ganchito Así para que es, te podamos controlar. Si sientes culpa, ¡pum! Otro del que podemos controlar. así Si es. sientes miedo, otro al que podemos controlar, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que la estructura de secta o de culto usa para poder manipular y controlar a otros? Así es. And I think it's also very normal that the teachers are going to try to publicly shame, gaslight, and shun. So they might tell him, oh, he's just resentful. What I've heard about me is like, oh, she's so ego, right? She's just trying to center herself and get her own following. And these are things that are just so normal when you're actually breaking out of the mold. And they're going to use these things that might have kind of places of pain inside, like, no, I'm not resentful, no, I don't have an ego, as if I have to fight for that place, instead of having really reconciled connection with my own ego or with my own resentment or with my unfelt anger, and why it's necessary that I express my rage publicly. Exacto. Y menciona Grunishan que en su propio proceso lo que solía escuchar de ella por la comunidad es, oh, es solo una chica muy egoica, oh, es una chica muy, como subversiva, oh, es una chica. Muchas de las cosas que le pusieron como etiqueta cuando ella decidió reclamar su cuerpo emocional y explorar esa libertad de vivir sus emociones, y cómo es importante no permitir que un culto o una secta utilice esta parte donde tú te sientes vulnerable para que resentimiento, este enojo, todas estas emociones que tú a veces no alcanzas a integrar, a contener como parte de ti, ¿no? Y no permitir que alguien te siga controlando y manipulando con ellas. Y es parte del proceso que también ella ha vivido, lo cual comparte también de esta sanación, es decir, tiene grandes beneficios. Y yo quisiera compartir algo que está pasando aquí en México. Grunishan, I would like to mention something important, what I know about my community in Mexico, because so many times Ivan says that the people connected to him ask him, okay, but what of what is happening in USA or in the world applies to Mexico? And I want to mention this important aspect, first in Spanish. Iván, tú y yo estamos dándonos cuenta en México cómo hay personas que verdaderamente, yo conozco a alguien de las personas que están ofreciendo el nuevo entrenamiento para maestros que estudiaron en la Academia Acuariana. Y yo sé por las conexiones que tenemos que una de esas personas sintió mucho enojo, mucha decepción, mucha desilusión al principio cuando se reveló toda esta historia de Yogi Bayan. Y cómo a través de este grooming, a través de esta manipulación de los elders de la comunidad, esas emociones fueron bloqueadas, silenciadas, aplicadas en un bypass espiritual para que esas personas interiorizaran esas emociones y se fueran por el aspecto del negocio, de la ganancia que dicen personas como Jaihari Singh, que no es lucrativo Kundalini Yoga, cuando lo es y nos consta. Entonces, cómo estas personas silenciaron, como él mismo silenció todas las emociones que pudo haber experimentado porque dice que fue abusado sexualmente. Y cómo él, como entumió, anestesió, bloqueó esas partes de sí mismo, cómo las perpetúa para que otros hagan lo mismo. Y cómo muchos de los que están enseñando allá bajo la luz de 3HO, aparentemente son los verdaderos maestros iluminados y lo único que están haciendo es una perpetuidad de
el bloqueamiento de esas emociones, el entumecimiento de esas emociones. What I am mentioning, Gurunishan, we know persons in the community in Mexico that it's for real, that we know that when the revelations took place, they felt anger, rage, resentment, sadness, all this range of emotions. But they decided, after the influence of the elders and the community itself and the convenience of the prophets, like block those emotions to keep selling Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan in a profit new looking for profits, you know. And these teachers, these Aquarian teachers, some of them we know personally, are like spreading, like they are the real teachers. They overcome those emotions and they are going through the life. But what they are teaching, and people like these persons in Mexico, Jai Hari Singh, he says that he was raped when he was young. And what persons like him is doing is like blocking all the emotions in the trauma and teaching other persons to do the same. And as I was raped, like what as they are behaving, as I was raped, and I am not feeling sadness and, you know, like resentment and all of this, you should be as I am. And following girls and guys, like learning how to block the emotional realms, you know? And this is a spiritual. Yeah, and this is very sick. I want you to know, Siddhi Om Singh, I'm so sorry that you're receiving this level of predatory abuse from a leader, an elder in the 3HO Kundalini Yoga Mexico department. It's wrong. It's predatory. It's abusive. And I will flatly say it's rape culture. Okay. What he's doing right there is he's normalizing rape culture by talking about his experience, bypassing the healing part and going right to an attainment of enlightenment. And by propagating that as a teaching, it is absolutely systemic predatory rape culture being propagated. Algo que quiere recalcar Gurunishan es que esas conductas de maestros como el que acabamos de mencionar son inadecuadas, son respuestas que forman parte de la cultura, de la normalización del abuso sexual depredador. Entonces, que necesitamos alzar la voz para parar esa inercia, porque ellos se han comprado esta idea de que están haciendo lo correcto y lo que en realidad están propagando una cultura de abuso sexual depredador. Y eso necesita pasar, necesita parar. Por eso contenidos como el que estamos creando. Y por eso yo estoy tan agradecido que Gurunishan esté presente. I am so grateful that you are being part of this breaking the barrier of language and speaking what is happening in this culture in Spanish. Thank you for that, Gurunishan. Thank you, Gurunishan. It is totally my pleasure. Thank you for your courageous work and your voices and the strength that it takes to continue using your voice when you're actively being shunned. You know, it's tremendous. And I thank you both for doing this work. Ella dice que agradece que sigamos valientes, sigamos de pie, sigamos haciendo este importante trabajo porque sabe que se requiere muchísimo valor en contra de todas estas señales o estas expresiones de rechazo, ¿no? Implantado en la comunidad. Rechacen a ese par de tipos que están hablando de cosas que golpean a la comunidad, que no están siguiendo el mandato de sostén a la comunidad y la comunidad te va a sostener. Es como decirle al resto de la gente, sostén a la secta, sostén el culto, sostén el abuso depredador sexual, sosténlo, aquí no lo dejes caer. Y entonces la comunidad santa te va a sostener. Y es importante que podamos hablar de eso. Iván, ¿quisieras cerrar con algunas palabras de este capítulo de tu proceso solo personal?
Agradecer totalmente porque ustedes son mi red de apoyo, ustedes son la red que me sostiene y si yo sigo con este proceso es porque todavía hay mucho que sanar, pero al mismo tiempo mucho que ayudar a las personas a abrir los ojos, que se den cuenta que vivir con culpa, vivir enojado, vivir mal, no está mal. Y que vivir positivo, siempre positivo, tal vez no es tan correcto. Siempre hay balances y entre el negro y el blanco siempre también hay una gran gama de emociones que tenemos que vivir porque somos seres humanos y que nos podemos dar permiso de sentirlo y que eso no te hace menos espiritual. Desde siempre lo he dicho. Entonces agradezco mucho infinitamente la atención. Gracias, Rodolfo, de verdad, por todo el apoyo que me has brindado. Y gracias, Guru Nishan, también. Thank you. Thank you. Gracias, Iván. Do you want to close with some extra words, Guru Nishan, or we already say everything? I think we did. I think that we've covered so much, and again, it's courageous to be the voices that are speaking out. But for those of you that are listening, it's very, very courageous to allow your own veil to be popped by listening. So thank you for listening. Da las gracias, agradece pues ese coraje, ese valor para poder asomarnos, para poder hablar de esto, para poder estar de pie y invita a las personas que se sientan tocadas por esta información a que compartan sus historias, a que sigan sumándose a este tipo de activismo, porque juntos cambiamos el mundo para mejor. Y recordarle a todas las personas que nos han seguido en compartir estos puntos del modelo Byte, que estos contenidos están hechos en pro de revelar la verdad y de hacer un llamado a la justicia. Y pedimos que las personas que han resonado con estos contenidos, que cuando se sientan listas para compartir sus aprendizajes, su experiencia en el canal Limpiando el Tapete de Yoga en español, estos han sido un poquito largos por la traducción. No ha sido una traducción perfecta, pero intenta expresar lo más posible todo lo que necesitamos decir más allá de la barrera del lenguaje. El canal está abierto, sabemos que hay personas ahí que están como entre hablo, no hablo, pero sabemos que llegará el momento donde podamos abrir el canal también para ustedes, los micrófonos, la cámara para ustedes, porque ustedes importan, porque ustedes suman a construir un mejor mañana. Así es. Gracias, thank you, Gracias. both of you. Gracias. And see you. Thank you, Guru Nishan. See you soon. Ciao. you Gracias, Rodolfo.